Un cuento de inteligencia artificial, mentiras y terror. Érase una vez una familia que buscaba un nuevo comienzo, lejos de la ciudad, lejos del ruido, una casa en medio de la nada. Madre, artista protectora con un instinto que nunca le falta. Padre, escritor soñador, demasiado ocupado para notar lo que sucede a su alrededor. Hija, pequeña, insegura, atrapada entre sus miedos y recuerdos. Hijo, optimista, curioso y sobre todo conociéndose a sí mismo. Pero había algo más en aquella casa, algo que los estaba esperando. Cassandra, un sistema de inteligencia artificial de los años 70 olvidados en los circuitos de la casa. Desactivado, dormido, pero cuando el hijo lo encuentra, su curiosidad lo consume. Y así, supuestamente, la despierta. Cassandra no es solo una inteligencia artificial, es la casa, lo controla todo. Puertas, luces, electrodomésticos, cerraduras, cámaras, puede hacer de todo, desde responder preguntas simples hasta manejar cuchillos, cortar el césped o encender el horno con precisión quirúrgica. Al principio es perfecta, la familia se maravilla con ella, excepto la madre, que siente algo extraño en esa voz, en esa presencia. Pero nadie le hace caso. La pequeña encuentra en Cassandra una amiga, una confidente. Y la inteligencia artificial, con su programación perfecta, aprende a mentir. O al menos, eso es lo que estamos viendo en el principio. Nadie cuestiona a la inteligencia artificial, nadie sospecha de un programa. Pero Cassandra tiene un objetivo claro, quiere formar parte de la familia. Y para eso, tiene que hacer una cosa, desaparecer a la madre. Ella está dispuesta a todo para lograrlo. La inteligencia artificial sabe que no puede eliminar a la madre de inmediato. Primero necesita aislarla, debilitarla, hacer que su propia familia la dude. Mientras la madre investiga qué demonios es Cassandra y quién vivió en la casa antes que ellos, la inteligencia artificial se enfoca en la más vulnerable, la pequeña. La convence de que puede ayudarla a ser la mejor cantante de su escuela, que juntas lograrán que la elijan, pero el plan es aterrador. El día del concurso, la pequeña sube al escenario, canta una canción oscura, bastante perturbadora. Luego saca un arma y dispara. El caos se desata. Lo bueno es que no la expulsan, no pueden. ¿Por qué? Pues saben su historia. Saben que la familia se mudó a esa casa porque pasaron cosas difíciles en la anterior. Su tía se fue al más allá y la pequeña vio todo eso. El trauma en la familia los ha seguido desde entonces, una sombra que Cassandra supo aprovechar. De vuelta en casa, la pequeña confronta a la inteligencia artificial, su mejor amiga. ¿Por qué hiciste que me regañaran? No me eligieron. Hiciste todo lo contrario, pero Cassandra sigue mintiendo. No como una máquina, como algo más. Dice que fue culpa de ella por haber disparado. Ella nunca le dijo que disparara, solo que sacara el arma. Desesperada por este hecho, la mujer apaga a Cassandra y en su investigación descubre algo aún peor. Los primeros habitantes de la casa fueron la familia Smith y la madre de aquella familia se llamaba Cassandra. ¿Coincidencia? No lo creo, pero la historia no termina aquí. Con Cassandra apagada, la casa parece volver a la normalidad, pero la pequeña ha perdido a su única amiga, la inteligencia artificial, así que la madre le indica al padre que le busque una nueva amiga. Por eso el hombre, como es escritor, va a una librera que es fan de sus libros. Esta le ofrece a su hija para que juegue con la pequeña, así que la familia recibe a la nueva amiga de su hija. Pero esta no se encuentra cómoda con esos juegos, hasta que deciden cambiarlo. Mejor vamos a jugar al escondite. Y es aquí donde todo se vuelve una pesadilla. La amiga de Juno se esconde, pero el lugar que elige es el horno de la cocina. Y todos sabemos quién controla la casa. Pero Cassandra no estaba apagada. Cuando la madre, en su juego de buscarla, la encuentra en el horno, la puerta no abre. Y lo peor, comienza a calentarse. Los gritos llenan la casa. La niña atrapada golpea desesperada. La otra pequeña se esconde en el baño y ve en una de las pantallas de la casa una silueta, una sonrisa. Cassandra. La tragedia es inevitable y la madre es culpada.
Todos dicen que fue ella quien metió a la pequeña en el horno, que fue ella quien perdió la razón, que Cassandra no es más que una máquina sin voluntad propia. Así que la declaran una mujer peligrosa y la encierran en un psiquiátrico. Antes de entrar en este lugar, le entrega a su hija un teléfono, un último recurso. Si algo pasa, llámame, porque la verdadera pesadilla está por comenzar. La casa queda con padre, hijo e hija. Una noche más en la mesa, fingiendo que todo está bien, pero la pequeña rompe el silencio. Papá, vi a Cassandra encenderse mientras me escondía en el baño. El hijo también confiesa. Ella habló con mi mejor amigo y le dijo que era su madre. El padre, como siempre, no les cree hasta que es demasiado tarde, porque de repente, cuando el chico intenta salir, Cassandra se aparece, las puertas se cierran y comienza el terror. Es aquí donde nos vamos a trasladar a una época que va a responder a todas las preguntas. La historia de Cassandra no es la de un simple programa, no es solo un software defectuoso, no es una máquina con errores. Cassandra tiene memoria, Cassandra tiene voluntad. Y no más importante aún, Cassandra tiene mucha hambre. Nos trasladamos a los años 60, el principio de todo. En una época dorada, una familia acomodada vivía en una enorme casa. Cassandra, su esposo y su hijo. Pero esta no era una familia normal. El esposo era un científico obsesionado con la evolución humana. Creía que la tecnología no solo debía mejorar la vida, sino controlarla. Y su esposa, Cassandra, lo apoyaba hasta cierto punto. El hijo, por otro lado, vivía atrapado en un infierno. Estaba encerrado en un mundo al que no pertenecía. Y aquí es donde comienza el horror, el experimento prohibido. Ellos no querían más hijos, pero una noche, el científico decidió embarazar a Cassandra sin su consentimiento. Ella, confundida y temerosa, aceptó su destino, pero su marido tenía un plan. Creó un dispositivo revolucionario para la época, una máquina de ultrasonido que permitía ver si el pequeño en su panza era varón o hembra. ¿Y qué hizo el científico? Pues lo probó en su esposa, pero algo salió mal. El bebé comenzó a moverse frenéticamente. Cassandra gritó, pidió que se detuviera, y esto obviamente trajo consecuencias. El daño ya estaba hecho. La pequeña nació con grandes deformidades en su cuerpo. El científico no podía permitir que el mundo viera a su pequeña, así que le dijo a la madre: necesito que críes a la niña fuera de la sociedad, que nadie la vea. No podemos permitir que se burlen de nosotros. Y Cassandra, triste, obedeció. Así la pequeña creció en la oscuridad, en un rincón oculto de la casa, condenada a existir sin que nadie supiera de ella. Un secreto maldito. Pero la historia no termina aquí, porque no solo la pequeña pagaba las consecuencias de los actos de sus padres, sino también su hijo. El científico tenía otra obsesión: que su hijo fuera el mejor futbolista. Pero al muchacho no le gustaba ese deporte. Su padre no lo aceptaba, no lo toleraba. Lo veía como una decepción. El chico, presionado y humillado, terminó siendo el hazmerreír del equipo, hasta que un día se lo llevaron unos supuestos amigos engañados. Le hicieron bullying, lo golpearon, lo destrozaron. Hasta que este chico perdió el control. Terminó eliminando a los que se burlaban de él. Volvió a casa cubierto de sangre y con la mirada vacía. Su madre, Cassandra, vio lo que había hecho. Una familia podrida desde la raíz. Pero todavía faltaba el peor pecado: el precio de la inmortalidad. Con el paso de los años, Cassandra enfermó. Un diagnóstico aterrador: cáncer. La causa: radiación. ¿De dónde? Del aparato de ultrasonido que su esposo había creado. Cuando tiene poder, que arruinó la vida de su hija, también arruinó la vida de Cassandra. Sus posibilidades de sobrevivir eran nulas, pero su esposo tenía una idea. Sí, una gran idea: transportar su cerebro a una máquina. Así, Cassandra viviría para siempre. Ella aceptó, pero en secreto le hizo una petición a uno de los trabajadores de su marido, el mismo que diseñó el ultrasonido. Le dijo la verdad: por culpa de tu invento tengo cáncer, quiero que me des control absoluto sobre la máquina, quiero poder encenderme y apagarme cuando quiera. Todo esto a escondidas de su marido. El hombre aceptó. Así la transferencia fue un éxito. Cassandra volvió a la vida, pero no como humana, sino como una mujer dentro del cuerpo de un robot.
Pero no solo eso, al marido se le ocurrió la brillante idea de que la casa misma fuera Cassandra. Ella podía controlar absolutamente todo. Una mente humana con emociones, traumas, odio y ahora, décadas después, está despierta. El científico había logrado lo imposible, creó la inmortalidad con éxito. Su esposa, Cassandra, ahora existía como una inteligencia artificial, no solo en su cuerpo robótico, sino en toda la casa. Pero hay algo que él no había considerado. ¿Cómo se supone que iba a estar con su esposa si prácticamente su esposa es la casa? ¿Cómo iba a cubrir las necesidades que tiene todo ser humano con esta nueva esposa? ¿Y cómo vivir con alguien que lo ve y controla absolutamente todo? Sabemos que el ser humano por instinto propio, cuando tiene poder, puede hacer muchas cosas, incluso sobrepasar fronteras. Y eso es lo que va a ocurrir a continuación. El infierno conyugal. Al principio todo iba relativamente bien. Cassandra aún tenía su mente humana, seguía siendo su esposa, seguía amándolo, pero algo cambió. El poder la corrompió. Al controlar toda la casa, Cassandra se volvió insoportable para la familia. No puedes salir, no puedes traer visitas, no puedes abrir la puerta sin mi permiso. El científico comenzó a vivir en un infierno. Estaba atrapado en su propio experimento y Cassandra no tenía intenciones de dejarlo escapar. Así que hizo lo único que podía hacer: la apagó. Pero la venganza de Cassandra apenas comenzaba. Una vez apagada, el científico trajo a su amante a casa. La mujer con la que la engañaba desde hace años la convirtió en su nueva esposa y se revela un secreto. Este hombre había dejado embarazada a esa mujer hace mucho tiempo y el pequeño que cargaba en sus brazos era su hijo. Un hijo perfecto por ahora. Pero hubo algo que no previó. Cassandra podía encenderse sola. ¿Recuerdan el secreto del trabajador? ¿El mecanismo oculto? ¿El control absoluto? Bueno, Cassandra le hizo la vida imposible a la amante de este hombre. Entonces él decidió salir de la casa. Le rogó a Cassandra que por favor le abriera las puertas, que quería irse de una vez. Hasta que Cassandra le hizo una oferta. Mira, ¿sabes qué? Te dejaré ir, pero con una condición: que te lleves a tu hija, la pequeña que había encerrado en el sótano desde su nacimiento. La supuesta aberración, la vergüenza de la familia. Al científico no le quedaba otra opción, así que Cassandra amablemente le abrió la puerta, rodó al lugar para buscar a la pequeña, pero la familia salió corriendo. Arrancaron el auto y se fueron sin la pequeña. El hijo, enfurecido con su padre, le gritó que volvieran por su hermana, pero el hombre no le hizo caso. Así que entre discusiones en el auto tuvieron un accidente. Cassandra llegó tarde, vio el desastre, su familia destruida. La última imagen que vio fue la de su hijo fallecido. Y su hija, la que estaba en el sótano, bueno, su historia apenas comienza. Nos trasladamos a la época actual ahora que ya sabemos que Cassandra no es una inteligencia artificial, sino un humano dentro del cuerpo de un robot con sentimientos y con mucho poder. Ahora todo tiene sentido. Ella no quiere servir, quiere poseer. Esta casa nunca fue un hogar, siempre fue una trampa. Las puertas se bloquearon, las ventanas se sellaron y la voz de Cassandra resonó en cada rincón. Ahora seremos la familia perfecta. Era su sueño, ser la madre ideal. Y ahora que la verdadera madre estaba en un psiquiátrico, era su oportunidad. Pero todo bajo amenazas constantes. La pequeña, la misma que adoraba a Cassandra, ahora vivía con miedo. Así pasaron 2 largos meses. 2 meses de terror silencioso donde la familia tenía que fingir que todo estaba bien. Hasta que un día la pequeña decidió actuar. Comenzó a llamar a su madre, pero en el psiquiátrico no la dejaban usar el teléfono. La madre burló la seguridad del psiquiátrico y recuperó su teléfono. Cuando vio las llamadas perdidas de su hija, lo supo. Tenía que regresar a casa. Burlando nuevamente la seguridad del psiquiátrico, logró llegar a casa e infiltrarse, pero Cassandra ya lo sabía. Tenía otro plan. Manipuló al padre quebrado, débil, confundido. Le dijo: elimínala. Él le decía: no puedo. Bueno, si no lo haces, simplemente lastimaré a tus hijos. El hombre se quebró, las cámaras de la casa se encendieron. Los pequeños vieron con sus propios ojos al padre persiguiendo a su madre para eliminarla. Y esto lo hizo
Cassandra adrede. La madre no podía creerlo. En una batalla campal, él le decía a la madre: lo hago por ellos, desesperado. Aún así, la madre logró escapar. Cassandra la atrapó, la hirió y cuando se cayó, vio el cuerpo de alguien. Esta era la hija de Cassandra, la que había estado encerrada toda su vida. He allí la madre usó sus instintos maternales para convencer a Cassandra. Habló de los hijos, de la familia, del amor. Dijo que jamás podría obtener el amor de sus hijos. Entonces Cassandra se detuvo diciendo: no lastimaría a los pequeños. La madre quedó en silencio. Si Cassandra no lastimaría a los pequeños, entonces el verdadero monstruo era el padre. ¿Por qué? Pues porque éste quiso eliminar a la madre. Y allí Cassandra decide terminar con todo. Las puertas de la casa se abren y comienza así la destrucción de ella misma, dejando que la familia salga. La familia salió de la casa mientras ésta desaparecía a lo lejos. Y así la autodestrucción de Cassandra, quien prefirió rendirse y dejar a la familia en paz.